En esta lección vamos a hablar del principio de la novela. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a la hoja en blanco? Son las primeras líneas donde tendremos que encontrar nuestra voz narrativa y también es la puerta de entrada del lector al mundo que hemos creado. Vamos a ver diferentes formas de empezar una novela y la emoción o la tensión o el sentimiento que queremos transmitir. Venid conmigo. Me gustaría comenzar por algo tan importante como es el título de nuestra novela. Os preguntaréis, ¿en qué momento tengo que poner el título de la novela? Por mi experiencia, o me sale antes de empezar a escribir, como me pasó con El hombre que se mareaba con la rotación de la Tierra, o bien es posible que haya tenido un título provisional y conforme he ido escribiendo, a mitad de la novela he encontrado el título que me interesaba o incluso lo he encontrado más tarde, cuando he llegado al final. Tenéis que tener en cuenta que el título forma parte del texto y el título tiene que tener el poder de atraer y condicionar la atención del lector. Por eso se ve bastante afectado por las consideraciones comerciales. Daos cuenta que la portada y el título es la primera entrada a vuestro mundo y como la primera impresión es la que muchas veces va a movilizar al lector a comprar ese libro, sobre todo en un principio cuando seáis escritores noveles. A mí me ocurrió, por ejemplo, con La casa de los amores imposibles, que tenía una portada muy bonita y con este título, y había gente que se acercaba al libro únicamente porque le atraía estéticamente tanto la portada como el título y le prometía ya una determinada temática que le gustaba. Por ejemplo, el título 100 años de soledad de la novela de Gabriel García Márquez, por lo visto, en un principio se llamaba La casa. Mirad la diferencia entre un título como 100 años de soledad y La casa. 100 años de soledad tiene un poder evocador y ya nos plantea la curiosidad. ¿Por qué 100 años de soledad? 100 años además nos da la idea de un periodo de tiempo donde caben varias generaciones. Y 100 es un número simbólico, mítico, es un número cerrado de principio y de fin donde pueden haber sucedido hechos trascendentales. Así que fijaos todo lo que hemos sacado de un solo título y la diferencia con La casa, que es muy genérico y que puede hacer referencia a muchísimos temas y que por supuesto no nos atrapa. Si no tenéis el título, al principio, como os digo, no os agobiéis. Empezad a escribir y cuando vaya surgiendo el mundo de la novela podéis encontrarlo o bien al final. Es bueno ir haciéndose una lista de títulos que se os vayan ocurriendo conforme vais escribiendo la novela. Lo podéis hacer, por ejemplo, en el cuaderno de ruta que hemos utilizado en la unidad 2, junto con los ejercicios de creatividad y todas las notas que vayáis tomando de la novela. Pero vamos con el principio. Teníais el mundo a vuestra disposición y lo veis acotado al tema de vuestra novela, a vuestro argumento y personajes, y habéis tomado la decisión de quién es el narrador y habéis trabajado otros elementos estructurales que hemos visto en el curso. Ahora llega el momento de encontrar la voz de la novela. Cada novela debe encontrar su forma y su voz, y esto es lo que la hará única y original. ¿Y cómo se encuentra la voz narrativa? Pues la voz narrativa se encuentra escribiendo, escribiendo y escribiendo y probando. La elección del narrador es clave en este momento. Es posible que hayáis decidido que queréis un narrador en tercera persona, por ejemplo, un narrador omnisciente, pero a la hora de poneros a escribir, las primeras líneas no te funcionan y de pronto sientes que uno de los personajes te posee y toma la voz de la historia. Puede ser el personaje principal o un personaje secundario. Yo te aconsejo que sigas tu instinto, que confíes en tu historia porque esta ya ha comenzado a germinar en ti y es posible que quiera empezar a seguir su camino. Ahora, una vez que ya has comenzado la novela y has tomado la decisión del narrador y del punto de vista, recuerda que no juegues con el narrador. De la actitud impecable del narrador depende el poder de persuasión de la novela y su credibilidad. Si hay cambios de punto de vista, han de estar justificados por la historia, por el mundo creado. Y estos cambios
han de ser necesarios y coherentes, porque ya forman parte de las leyes de la novela que vamos a ver con más amplitud en la siguiente lección. Por lo tanto, el principio es el umbral entre el mundo creado por el autor y el mundo cotidiano que habitamos. Es la entrada del lector en el mundo de la novela. El principio es lo que se llama en latín el incipit, que es el comienzo de un escrito. En este incipit tienen que estar presentes las promesas que como escritores le vamos a hacer al lector. Y después en el explicit, que es el final de un escrito, esas promesas han tenido que verse cumplidas. Mi admirado Gabriel García Márquez decía que el primer capítulo era el que más le costaba escribir y decía que en él debía estar encerrado también el final de la novela, es decir, toda la historia, en ese principio y sobre todo en ese primer capítulo. Hay escritores que comienzan una novela y que no saben cuál va a ser el final. Como os he dicho a lo largo del curso, cada escritor debe encontrar la fórmula que le funcione. No hay reglas. Ahora, por mi experiencia, sí os puedo decir que trabajar en la historia y saber el final os puede ayudar bastante a no errar el tiro y a no dispersaros y a ir como una flecha al corazón de la historia. Vamos a ver que debería tener un buen principio. Las frases con un incipit atractivo que seduzca al lector. Eso es lo primero que debería tener. Debemos arrastrar al lector para que quiera seguir leyendo. Ya debe haber algo en esas primeras frases del incipit que le seduzcan, que haya entrado en vuestro mundo y quiera quedarse. Tenemos que pensar qué es lo que le quiero transmitir al lector. Y voy a introducirle en la novela o bien de una forma suave, de una forma gradual, o bien de un zarpazo. Eso también tenéis que tenerlo claro a la hora de poneros a escribir. Vamos a ver algunos principios sorprendentes que a lo largo de la historia se han convertido en verdaderos clásicos. Voy a leeros uno que vais a reconocer enseguida. Cuando Gregorio Samsa despertó aquella mañana luego de un sueño agitado, se encontró en la cama convertido en un insecto monstruoso. Por supuesto, la metamorfosis de Kafka. Maravilloso buen principio que arrastra al lector, nada más empezar le inquieta de una manera que el lector ya no quiere salir de la historia, solamente quiere saber qué pasó. Y otro principio que se ha convertido en un clásico. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía. Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos paladar abajo hasta apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. Era Lo, sencillamente Lo por la mañana cuando estaba derecha con su 1,48 m de estatura, sobre un pie enfundado en un calcetín. Era Lola cuando llevaba puestos los pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba, pero en mis brazos siempre fue Lolita. Por supuesto, Nabokov. O bien, vamos a ver este principio tan evocador por parte de Isaac Dinesen en su libro Memorias de África, muy famoso por la película. Yo tenía una granja en África al pie de las colinas de Gom. Es posible que estos escritores, cuyos magníficos principios os he leído, no los hayan escrito al principio de la novela, es decir, que no les haya salido nada más enfrentarse a ese horror vacui, a esa página en blanco a la que ahora nos enfrentamos nosotros. No nos estresemos por querer hacer algo brillante nada más comenzar. Es más importante ahora hallar la voz de la novela. Es posible que el principio lo escribamos al final, lo escribamos en un momento de inspiración sublime durante el proceso. Por ejemplo, yo escribí el final de La Casa de los Amores Imposibles en un momento cumbre y veréis también que el final de una novela es tan importante como en el principio porque, como decía García Márquez, es un todo. Las promesas que hacemos en el incipit, en el principio, de alguna manera se verán cumplidas en el final. Una fórmula que podemos utilizar es pensar por qué momento de la novela queremos comenzar y aislarlo de los otros. En este sentido, podemos empezar por lo que se llama el principio clásico, que es el principio lineal o ab ovo, que significa que viene del huevo. Y la narración comienza por el principio y continuar narrando los hechos de forma lógica y ordenada. Es un principio bastante típico de las novelas de siglos pasados, porque en el incipit solían situar a los personajes
sobre los que iba a tratar la novela y también situaban el marco geográfico y el marco temporal. Voy a leeros este principio clásico de la novela David Copperfield de Charles Dickens. Si llegaré a ser el héroe de mi propia vida u otro ocupará su lugar, lo mostrarán estas páginas. Para comenzar por el principio, el relato de mi vida, diré que nací, según me contaron y así lo creo, un viernes a las 12 de la noche. Y otro principio memorable en relación con el de la novela que acabamos de citar es el de la novela de Schellinger, El guardián entre el centeno, donde hace una crítica ácida de los principios donde se identificaba perfectamente a los personajes y que, como os he dicho, es propio de los siglos pasados. Este principio a mí me encanta. Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme y demás puñetas estilo David Copperfield. Pero no tengo ganas de contarles nada de eso. Primero, porque es una lata, y segundo, porque a mis padres les daría un ataque si yo me pusiera a hablarles aquí de mi vida privada. Como veis, en muy pocas líneas, la fuerza que tiene el personaje en primera persona es tremenda. Ya queremos seguir leyendo, queremos saber quién es este personaje que nos habla de esta manera, ¿no? Que nos increpa de esta manera. Vamos a ver también otra forma que podemos elegir para comenzar nuestra novela, que es lo que se llama el principio in media res, es decir, empezar en un momento cualquiera de la narración que no coincide ni con el principio ni con el final. Hay un principio clásico para poner un ejemplo de in media res, que por supuesto es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Bueno, ya se nota que me encanta, ¿no? Por eso lo cito tanto. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era por entonces un puñado de casas de barro y caña brava. A lo largo de la novela volveremos otra vez a este momento cuando el coronel Aureliano Buendía se encuentra frente al pelotón de fusilamiento y nos contará también cuando su padre lo llevó a conocer el hielo en otro momento. Vamos a ver también que se puede empezar por un diálogo y el lector se va a encontrar en medio de una conversación y va a conocer así a los personajes. Se me ocurría, por ejemplo, que en la novela que hemos estado trabajando durante el curso podía empezar con un diálogo entre Mark y Laura en el despacho de Mark en su agencia de detectives cuando ella va a hacerle el encargo. Y podríamos empezar quizá así, de una forma, ¿no?, bastante enigmática. ¿Qué hay en el maletín? No le interesa, solo tráigalo a Lisboa. Estamos empezando ya con una pregunta, ¿qué hay en el maletín? Es muy interesante también porque de alguna forma estamos presentando a los personajes a través de las acciones, a través de la forma en la que hablan y de cómo se comportan dentro de ese diálogo. También podemos empezar en plena acción o en el momento cumbre. Hay un ejemplo muy interesante que Dave Lodge en su libro El arte de la ficción nos muestra. No hacía ni 3 horas que había llegado a Brighton cuando Hale supo que querían asesinarle. Potente, ¿verdad? Para empezar. Es de Graham Greene, de la novela Brighton, Parque de Atracciones. También podemos empezar con una descripción del lugar donde sucede o con una descripción del personaje. Yo he elegido el principio de la novela Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Os lo voy a leer. Un edificio gris, achaparrado, de solo 34 plantas. Sobre la entrada principal se lee Centro de Incubación y Condicionamiento de la Central de Londres y en un escudo la divisa del Estado Mundial. Comunidad, identidad, estabilidad. La enorme sala de la planta baja se hallaba orientada hacia el norte, fría a pesar del verano que reinaba en el exterior y del calor tropical de la sala. Una luz cruda y pálida brillaba a través de las ventanas buscando ávidamente alguna figura yacente amortajada, alguna pálida forma de académica carne de gallina, sin encontrar más que el cristal, el níquel y la brillante porcelana de un laboratorio.
Como veis, en apenas 2 párrafos, el escritor nos introduce en un mundo absolutamente inquietante. ¿Qué mundo es este donde hay un estado mundial? ¿Qué mundo es este donde hay este laboratorio que nos describe de una forma pues como muy inquietante? Ya se desprende del texto, ¿no? Una inquietud muy grande para el lector, pero sobre todo quiere seguir leyendo. ¿Hacia dónde nos lleva el escritor? También podemos empezar con una frase sorprendente. La más famosa es la frase con la que empieza la novela Moby Dick, Call me Ismael en inglés, o llamadme Ismael. O la frase con la que Italo Calvino empieza Si una noche de invierno, un viajero. Está usted a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino, Si una noche de invierno, un viajero. También hay un ejemplo muy curioso que he encontrado en el libro que os he citado antes de David Lodge, El arte de la ficción, que es empezar en medio de una frase. Por supuesto, un ejemplo así nos viene de la mano de James Joyce y en su obra Finnegan's Wake, y comienza en medio de una frase. Río que discurre más allá de Adam and Eve, desde el codo de la orilla a la ensenada de la bahía, nos trae por un commodius vicus de circunvalación de vuelta al castillo de Horth y Enviros. El fragmento que falta concluye el libro, es decir, en el explicit al final, un camino solo al fin amado alumbra a lo largo del y vuelve otra vez al principio de El río que discurre. Como veis, hay muchas formas de empezar una novela. Por lo tanto, podemos concluir que un buen principio debe arrastrar al lector, sorprenderlo, plantearle quizás un enigma, un misterio, debe tener gancho, intrigarnos y, por supuesto, no debe de ser confuso. No debemos de perder al lector en una serie de frases confusas o laberínticas en la que no nos aporta nada. Os deseo un buen principio. Ya hemos visto los diferentes principios para empezar una novela. En la próxima lección hablaremos de las leyes de la novela y del poder de persuasión, muy importante para que no se quiebre la realidad del mundo que hemos creado.